Vamos a hablar de la motocicleta, de uno de los móviles más nobles, más ágiles, más rápidos y efectivos que tiene una persona para poder llegar a destino. Pero también representan muerte, tragedia, luto, pérdidas y realmente un resultado que nos sorprende. El Hospital del Trauma, el centro referencia a nivel país, recibe una cantidad impresionante de accidentados por día, mes y año. Las cifras van trepando de manera imparable y más aún en accidentes que tienen a niños o adolescentes como protagonistas. De un 75%, o sea, del total de accidentados que llega hasta el Hospital del Trauma, 75% llega como fruto de un accidente a bordo de estos vehículos de dos ruedas. Y vamos a ir analizando un poco lo que tiene que ver con ese versus en cuanto a cifras de accidentados en vehículo y en moto. Del 100%, como les decía a ustedes, de lo que llegan hasta el Hospital del Trauma, tenemos que el 25% es producto de un choque entre vehículos. El 75% es gente que se ha accidentado en motocicleta. Reitero, 75%, 3 veces más de estos números, realmente preocupante. Y aquí hay un elemento muy importante en cuanto a lo que significa el elemento de seguridad que pasa a ser el casco. Muchos vemos que la gente que anda en moto tiene el casco por el codo. Y vean ustedes, las cifras no varían demasiado. El 49% de los accidentados tiene casco. El 47% no usa este elemento de protección, que es la clara diferencia entre la vida y la muerte. Aquí hay que decir una situación también. Por más de que uno tenga casco, muchas veces a ese casco se lo conoce como el casco antimulta. Va a decir, señora, señor, cascos de baja calidad, por ende de bajo costo, que lo único que hacen es servir prácticamente de adorno. Te caes, ese casco se revienta y son ya conocidas las consecuencias. Y es mucho peor para aquel que no utiliza siquiera el casco antimulta, termina llegando así, viajando sin ningún tipo de protección. Nosotros tenemos otras cifras más también para ir compartiendo. Tenemos ya testimonios también muy interesantes por parte de familiares que hoy conviven con una persona accidentada en moto. ¿Cómo es su día a día? ¿En qué les cambió? Adelante. De repente intento de homicidio yo pasa. Hacemos muy peña nandira. Allá. Se me va ni no pena y no voy a ir. A ti cuña caí o me lo policía o asesino y se lo cuña caí. Mi hija tiene un coágulo en la cabeza. Gracias a Dios no corrió, ¿verdad? Tiene golpe en los pulmones y tiene una pequeña fisura en el cerebro, creo que en el cuello, en la parte del cerebro, así, ¿verdad? Ella gracias a Dios, está evolucionando mejor, pero la sacó barata, como se dice, ¿verdad? Pero lo más grave es esa fractura que él tiene en la cabeza. Y sí, eso es lo que nos estaba preocupando. Y además yo tengo 4 hijos, trabajo día y noche para mantenerlos a ellos, pero mi sueldo no alcanza. Son los testimonios, solo unos pocos, de personas que, reitero, tienen familiares víctimas de accidentes a bordo de motocicletas. Y nosotros vamos a escuchar y a ver dentro de instantes al nuevo director del Hospital del Trauma, quien palabras más, palabras menos, admite que como consecuencia de la imprudencia de los conductores de este tipo de vehículos y de otros también, hoy en día prácticamente en Paraguay se está generando una nueva generación de personas discapacitadas forzosamente tras accidentarse a bordo de estos vehículos. Hay de diversidad de casos, pero 1 de cada 5, 1 de cada 10 tiene derivación fatal o alguna consecuencia, diríamos, en el físico del paciente. La gente cree que con el casco está más o menos todo protegido, ¿verdad? Pero no es tan así porque el resto del cuerpo está desprotegido. Entonces el resto del cuerpo es el paragolpe en casos de accidentes. Por ende, hay lesiones importantes a nivel de miembros, inclusive a nivel de columna y demás, ¿verdad?
No solo con tener un casco uno está protegido. Y recalco, el resto del cuerpo es el paragolpe, en caso de accidentes. En el caso de la moto, ¿verdad? Claro, doctor. Se está generando, por más fuerte que pueda ser la frase, una generación de gente discapacitada forzadamente con los accidentes de moto. Y lastimosamente es así, porque lastimosamente esto implica gastos no solo para el Estado en este caso, sino que también para la familia, porque el paciente no continúa viviendo en el hospital, sino que va de alta en determinado momento, y eso es un costo económico para la familia, además del costo psicológico, diríamos, tanto para el paciente como para la familia. De lo mínimo a lo máximo, ¿cuánto le cuesta al Hospital del Trauma prótesis, tornillos, todo lo que significa socorrer un accidente de tránsito? Y serían en sala de internados, sería de unos 3 a 5 millones de guaraníes por día, y en sala de terapia intensiva unos 10 a 15 millones por día, dependiendo del caso, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos. Es muy variable eso porque depende de la patología que presenta el paciente. El 80% de los accidentes de tránsito menores de 15 años son de motos. Entonces te digo todo. En los niños menores que se accidentan, el 80% de motos, de los cuales cerca del 50% necesita internación. Atención a las cifras, porque esto también afecta directamente al presupuesto de gastos de la nación. Decía el doctor, 5 millones de guaraníes como mínimo le vale o le sale al Estado en cuanto a gastos una persona internada en sala común. 10 millones de guaraníes le cuesta al Estado una persona accidentada en moto internada en UTI. Y ahí habría que ver cuánto tiempo de internación, tanto en sala común como en terapia intensiva, también lo requieren. Y decía él, nosotros manejamos con un gasto a nivel central del Ministerio de Salud. Ahí uno ve prótesis, ve lo que tiene que ver con los famosos tornillos y todos los elementos que sirven como para recomponer esa parte del cuerpo que uno ha dañado a bordo de un accidente en moto. Esto tiene que ver también mucho con el sistema de transporte público realmente pésimo que tenemos. La gente prefiere comprarse una moto, hasta incluso accidentarse, antes que sufrir lo que es insufrible dentro del transporte público a nivel país.